Sistemas operativos multiusuario. ¿Qué es un archivo y qué características tiene? Los archivos, también denominados ficheros, son una colección de información localizada o almacenada como una unidad en alguna parte de la computadora. Los archivos son el conjunto organizado de información del mismo tipo que pueden utilizarse en un mismo tratamiento. Algunas de sus características son: estos tienen nombre y extensión. El nombre de los archivos permite normalmente hasta 256 caracteres, mientras que la extensión consta de 3 o 4 caracteres solamente. El archivo tiene un tamaño que se mide en bytes, kilobytes, megabytes, gigabits y que depende de la cantidad de datos que contenga. Los archivos pueden contener diferentes tipos de información: archivos de texto, de imagen, de audio, de video, etc. Los archivos se organizan en carpetas y subcarpetas de forma jerárquica. No puede haber dos archivos con el mismo nombre en la misma carpeta. Nautilus es la aplicación del sistema que nos permite organizar nuestros ficheros. Nos permite efectuar las operaciones más comunes con archivos y carpetas, como por ejemplo copiar, mover, eliminar. ¿Qué es la administración de archivos del sistema operativo? Bueno, pues son un conjunto de gestores de archivos basados en comandos que comúnmente tienen tres áreas de trabajo compuestas por dos paneles simétricos, cada uno con información de un directorio y una área de comandos. Este tipo de gestores fueron muy comunes al evitar usar comandos de la consola directamente para administrar archivos y directorios, lo cual ofrecía mucha flexibilidad antes de la aparición de los gestores con interfaces gráficas. Entre los más famosos se encontraba Norton Commander, desarrollado en 1986, y este se ejecutaba en DOS. ¿Cómo se organizan los archivos en el disco duro? La información se almacena en el disco en sectores y pistas. Las pistas son círculos concéntricos divididos en sectores. Cada sector contiene un número fijo de bytes y se agrupan en clústeres. Los sectores no son físicos, sino lógicos, y no son iguales en todos los discos. Varía en función del tamaño del disco y del sistema operativo instalado. El principal sector del disco duro es el denominado sector de arranque. Suele ser el primer sector del primer disco. Aquí el sistema operativo guarda la información que debe cargarse al arrancar el equipo. La preparación del disco se puede hacer de dos formas: formateo a bajo nivel, que establece las pistas y los sectores en el disco. La otra forma es el formateo a alto nivel, graba las estructuras de almacenamiento de ficheros y la FAT. ¿Qué son las pistas, sectores y clústeres de un disco? Una pista es una circunferencia dentro de una cara. La pista 0 está en el borde exterior del disco. Un sector, bueno, pues cada una de las divisiones de una pista, el tamaño del sector no es fijo, siendo el estándar actual 512 bytes. Antiguamente el número de sectores por pista era fijo, lo cual desaprovechaba el espacio significativamente, ya que en las pistas exteriores pueden almacenarse más sectores que en las pistas interiores. Un clúster es la agrupación de varios sectores. La capacidad de un disco duro. Este contiene cilindros, cabezas, sectores y bytes por sector. ¿Qué es un sistema de archivos? Bueno, pues un sistema de archivos son los métodos y estructuras de datos que un sistema operativo utiliza para seguir la pista de los archivos de un disco o una partición, es decir, es la manera en la que se organizan los archivos en el disco duro. El término también es utilizado para referirse a una partición o disco que se está utilizando para almacenamiento, o el tipo del sistema de archivos que utiliza. Tipos de sistemas de archivos que existen. El sistema de archivos de Unix y Linux. Los sistemas operativos Linux e Unix son capaces de detectar casi cualquier sistema de archivo: ext, FAT, FAT32, NTFS, CDFS y UDF. El sistema de archivos de MS2, Windows 3.11 y Windows 95 de Microsoft son el FAT. Proviene de File Allocation Table, que significa tabla de localización de archivos, y el FAT32, que proviene de File Allocation Table 32, que significa tabla de localización de archivos a 32 bits. El sistema de archivos de Windows XP y Windows 7 de Microsoft
es el NTFS, que proviene de New Technology File System, que significa Sistema de Archivos de Nueva Tecnología. exFAT proviene de Extended File Allocation Table, que significa Tabla de Localización de Archivos Extendida. Características de los diferentes sistemas de archivos que existen. El EXT, EXT2 y EXT3 es el protocolo de Linux para el almacenamiento de datos. Se trata de un sistema de ficheros de alto rendimiento usado para discos duros. Tiene un menor consumo de CPU y está considerado más seguro que otros sistemas de ficheros en Linux, dada su relativa sencillez y su mayor tiempo de prueba. El FAT proviene de File Allocation Table, que significa tabla de localización de archivos. Cuando se escribe un nuevo fichero al disco duro, este es guardado en uno o más clusters, dependiendo del tamaño del fichero o el archivo. Los tamaños típicos del clúster son 2.048 bytes, 4.096 bytes o 8.192 bytes. El FAT32, que significa tabla de localización de archivos a 32 bits, es el sistema de archivo que se empezó a usar a partir de la versión OSR2 de Microsoft, Windows 95. Los sistemas operativos Windows 98 y ME de Microsoft reconocen el sistema de archivos FAT y FAT32, el CDFS utilizado en CD-ROM y el UDF utilizado en DVD-ROM. El NTFS proviene de New Technology File System, que significa Sistema de Archivos de Nueva Tecnología, utilizando en la plataforma Windows NT. Permite accesos a archivos y carpetas por medio de permisos, tiene formato de compresión nativa, permite encriptación, soporta 2 terabytes, no se recomienda en sistemas con menos de 400 megabits. Se utiliza para Microsoft Windows XP y Microsoft Windows Vista y Windows 7. El exFAT proviene de Extended File Allocation Table, que significa tabla de localización de archivos extendida, el cual se diseñó para su uso en dispositivos de almacenamiento electrónico basados en el uso de tecnología de memoria NAND, tales como memorias USB y unidades SSD. Una característica importante es que permiten almacenar hasta 1000 archivos en una sola carpeta.